tal vez no dijimos esto que es importante, ¿no? Que el cáncer de mama, ¿no? Muchas veces, en más de las veces no da sintomatología, ¿no? Y por eso que cuando se dan cuenta las mujeres, ya a veces es un poco tarde. Pero siempre cuando examinen ustedes a los pacientes, tengan en cuenta que el 40% se ubica a nivel del cuadrante superior externo, súper externo, ¿ya? 16% en el superior interno, 29%, ¿no? En el medio, 10% en el inferior externo y 5% en el inferior interno, ¿no? Entonces más se van a encontrar las masas a nivel superior externo, como quien se va hacia la cola de la mama. Entonces eso es casi la mitad de casos, ¿ya? Esto quería darles como un adicional a lo que damos la clase pasada. Y bueno, ahora para lo que es estado nutricional, ¿no? Nosotros tenemos que tener parámetros medidas que nos evalúen el peso, ¿no? Por ejemplo, el índice de Quetelet, que es peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Para que ustedes tengan una idea del peso normal, ¿no? Pensando en gente joven es más o menos la talla menos el metro, menos 2 kilos. Si es en gente mayor de 30 años, puede ser peso menos es metro 50, ¿no? Menos 100 tendría que ser 50 kilos para uno de 50 años, ¿no es cierto? Entonces, si es más de 30 años, le suman 2. Si es menos de 30 años, se le quitan 2 kilos, que es el peso ideal. ¿Está bien? Ahora, cuando se habla de obesidad, cuando el índice de masa corporal le sobrepasa el 30%, ¿no? Y se habla de delgadez cuando el índice de masa corporal es menos del 19%. Ahora, es importante ver el peso para evaluar el estado nutricional. No siempre, ¿no es cierto? Porque el peso puede estar alterado en algunas situaciones. Por ejemplo, ¿en qué casos puede estar alterado? Bueno, en kwashiorkor es clara la desnutrición, ¿no? Porque lo vas a ver pálido, con el cabello sin brillo, escaso, etc., ¿no? Hay casos en los cuales uno puede presentar edema, retención hídrica por falla cardíaca, retención hídrica por hipoalbuminemia, retención hídrica por hipertensión portal. En gestación tampoco van a tomar el índice de masa corporal en relación peso sobre talla al cuadrado, porque el peso allí no es el real, ¿no es cierto? Ahora, el peso se puede perder y ganar en casos patológicos y también en casos fisiológicos. ¿En qué caso se puede perder el peso? ¿O se puede ganar en este caso? Vamos a ver, ¿en qué caso se puede perder? ¿Ah? Yo soy un poco sorda. ¿En diabetes? Cuando hay hipercatabolismo, ¿no es cierto? ¿Hipertiroidismo? En el hipertiroidismo, tú puedes perder peso y a pesar de que comas bien, ¿no es cierto? Puedes perder peso también en infecciones, también hay hipercatabolia. ¿Neoplasia? También neoplasia. Puedes perder peso cuando hay diarreas, puede ser por malabsorción. Puedes perder peso cuando hay vómitos. Y también puedes perder peso cuando no hay enfermedad orgánica, pero sí hay enfermedad psíquica. Por ejemplo, la depresión. Yo tengo pacientes que no ganan peso y vienen a mí, pero tú le haces todas las preguntas para ver organicidad y no lo encuentras. Le pides análisis para ver su estado nutricional y te sale que es normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la depresión, a pesar de que coma,
mantenida en el peso las hace bajar. Entonces, también tomen en cuenta esa situación. ¿Y cuándo se gana peso? Hipotiroidismo. En el caso, es al revés del hiper, ¿no? El catabolismo está disminuido. Se gana peso cuando no se gasta energía, el sedentarismo. Hay gente que come, pero no gasta. Hay gente que come mucho carbohidrato y dulce, pero no gasta. Entonces, Gracias. En esos casos se puede ganar peso, ¿no? La talla se debe medir con el tallímetro. Acá hay una foto, me parece. Fíjense, está bien parada, ¿no? Pueden coger de la mandíbula y colocarla bien derechita, ¿no? Porque hay gente que se para así, ¿no? Entonces, el tallímetro se para uno bien derechito respecto al tallímetro y cae el medidor. Entonces, fíjense, las rodillas están bien estiradas, el talón está bien pegado, y aquí se va a hacer la medida de la talla, porque ese palo tiene medidas, ¿ya? Tiene medidas. Entonces, esto está catalogado por la genética, está catalogado por el estado nutricional, está catalogado por el tipo de trabajo, por el medio social en el que te desenvuelvas, porque de repente te desenvuelves en un medio social donde no se valora el deporte, no se come adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de enanismo en mujeres cuando la talla es menos de 1,20 m y en varones cuando es menos de 1,30 m. En el caso de que haya mucha sensibilidad, ¿no?, de los cartílagos articulares, o en el caso de que haya mucha secreción de hormona de crecimiento, puede haber gigantismo en etapa de crecimiento y puede haber acromegalia en los casos del adulto, donde ya no tiene cartílagos de crecimiento, ¿no? Bueno, pasamos a lo que es deshidratación, que es una manifestación que tienen que ustedes evaluarla en todos los pacientes. La deshidratación es importante evaluarla si es leve, moderada o severa, porque en cada una de ellas van a ver ustedes características y en cada una de ellas el tratamiento es diferente. Entonces, las manifestaciones básicas son sed, náuseas, vómitos, astenia física y mental, cefalea, vértigos, calambres. Obviamente que los calambres, la pérdida de conciencia, hasta las convulsiones se dan cuando la deshidratación es severa. Entonces, en la deshidratación, ¿qué tienen que evaluar ustedes cuando quieren ver qué tipo de deshidratación o cuánto de deshidratado está la persona? Ver si realmente tiene el ojo seco, de repente ya no hay lágrimas, ver si tiene la lengua seca, ver si los ruidos cardíacos de repente son poco audibles, ¿no? Ver si en caso de niños donde todavía no están cerradas las fontanelas, ¿no?, ver si están hundidas. Y finalmente, cuando ya hay gran deshidratación, puede haber hasta trastorno de conciencia y convulsiones. Entonces, la deshidratación no solamente se ve agua, también se ve electrolitos, dentro de los cuales el electrolito más importante es el sodio, ¿no? Es el que realmente va a medir la osmolaridad. Entonces, ¿qué van a evaluar ustedes al examen físico? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria también, ruidos cardíacos, ¿qué más?
pliegue. En personas adultas mayores donde hay mucho subcutáneo, es mejor hacerlo en el abdomen donde todavía existe un poco de grasa, pero generalmente uno no tiene mucha grasa y si a mí me hacen el signo del pliegue, de repente acá se va a mantener, ¿no? Entonces, el signo del pliegue en personas adultas mayores, tomarlo en zonas donde el subcutáneo es mayor. Ahora, esto es bueno saber que cuando uno tiene un déficit leve de deshidratación, está perdiendo más o menos el 5% de su peso, ¿no? Si pesan 60 kilos, ¿el 5% cuánto es? 3 kilos. 57 kilos. 3, ¿no? Claro, 3%. Entonces 3 litros más o menos que pierdan entran en deshidratación leve y pueden tener estas características clínicas. Lo primero que tiene una persona deshidratada es sed. Lo primero que tiene es sed. Cuando ya una deshidratación moderada, tenemos un déficit de, por decir, 8% del peso. Si fuera 8% sería 4 litros, 800 más o menos, que está perdiendo la persona. Y ahí va a tener manifestaciones como astemia, taquicardia, hipotensión. Ya hay un compromiso hemodinámico, por lo cual ustedes van a encontrar hipotensión y oliguria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales de orina a las 24 horas? Para decir que hay oliguria o no. Mayor de 100. Es más o menos 30 por hora, ¿no? Saldría más o menos 720, ¿no? Para ver la funcionalidad del riñón es más o menos 30 por hora, ¿no? Entonces, si tú ves que está teniendo menos de ese volumen, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, hay que ver también otras pérdidas, porque puede tener poco volumen de orina, pero de repente puede estar perdido por evaporación, por fiebre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente se mide la deshidratación, sino también hay que medir electrolitos, para no reponer electrolitos por gusto de más o de menos. Entonces cuando ustedes piden AGA, van a medir la cantidad de sodio, potasio, ¿no? Cloro, y en ese reporte van a ver ustedes si ameritan hacer aporte o no endovenoso. La severa es la que tiene, digamos, un 12% de pérdida, ¿no? Entonces ahí van a encontrar pues signos más severos, ¿no? Donde verdaderamente puede haber oliguria y puede haber hasta anuria. Y acá está indicando claramente un compromiso hemodinámico. Hay pacientes que cuando se deshidratan, sobre todo adultos mayores, hasta cambian su conducta, ¿no? Pueden volverse hasta medio psicóticos, ¿no? Y tú lo hidratas y ves cómo cambia su conducta. Es increíble cómo el agua y los electrolitos funcionan espectacularmente, ¿no? A los cambios, o sea, cómo es que la conducta cambia espectacularmente al aporte de agua y electrolitos. Ahora, la deshidratación puede ser de acuerdo a la pérdida de sodio o a la concentración de sodio en sangre. Puede ser isotónica, hipotónica e hipertónica, ¿no? Entonces, la deshidratación isotónica, que es la más común, es aquella donde la concentración sérica de sodio, ¿no? Realmente en el intra y el extracelular son equivalentes, ¿no? Es la más frecuente. Entonces el sodio siempre lo van a encontrar en cifras normales. La hipotónica es aquella cuyo sodio sérico sea menor de 130, ¿no? Entonces ahí hay que reemplazar agua y también administrar sodio, porque ¿qué pasa? Que el extracelular está bajo el sodio, ¿no? Entonces va a jalar sodio del vaso, va a jalar sodio del vaso, y al jalar sodio del vaso lo va a deshidratar más. La hipertónica es aquella cuyo sodio sérico está mayor a 150.
por ejemplo, en aquellas personas que pueden estar hidratándose con agua, pero mayor concentración de electrolitos. O sea, no ha perdido mucho electrolito y le están aportando agua más electrolitos, entonces lo convierten el medio, la osmolaridad en hipertónico en el paciente. ¿Tienen una pregunta hasta acá? Estoy avanzando pronto porque el otro aula empezó más temprano, creo, la clase. Sí. ¿Estamos bien? ¿Están confundidos? ¿No? Bueno, el estado de nutrición es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede evaluar la nutrición solamente por el peso. O sea, ¿puede haber un obeso desnutrido? ¿No? Sí, Sí puede haber. Y puede haber una persona con delgadez que esté normalmente nutrida. Sí. Entonces el peso de repente no es un parámetro muy seguro, ¿no? Pero en términos generales nos ayuda, cuando sobre todo evaluamos que va perdiendo peso, ¿no? Entonces el peso es un parámetro, pero no es el único, ni tampoco es el más exacto. ¿Qué otros parámetros tendremos para medir el estado nutricional? Bueno, cuando van a la consulta y me dicen, yo quiero saber, porque mi hija no come, mi hijo no come, no desayuna, no sé qué. Y puede estar delgado, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Le mido la hemoglobina, le mido las proteínas en sangre, sobre todo la albúmina. ¿Ya? Porque la albúmina en sangre es importantísima, ¿no? Para descartar problemas orgánicos. Cualquier problema orgánico que exista, inflamatorio, degenerativo, neoplásico, lo que fuera, hay inversión albúmino-globulina. Porque la albúmina se recambia frecuentemente, ¿ya? Digamos en 3-5 días, y si tú tienes algún problema inflamatorio, rápidamente va a cambiar la relación albúmina-globulina. Entonces, a mí me sirve para ver estado nutricional y para ver si hay enfermedad orgánica o no, ¿no? Y si hay inversión albúmina-globulina, peor, porque probablemente esté ganando la globulina por procesos inflamatorios o neoplásicos, como existe, por ejemplo, en el mieloma múltiple o en algunas gamopatías, ¿no? Entonces, no solamente el peso, hay que pedir hemoglobina, albúmina, también se puede pedir micronutrientes, pero lamentablemente solamente en laboratorios grandes como Roe, Bluestein, ¿no? Lo hacen. A nivel hospitalario no mide cobre, vitamina C. Bueno, siempre hay que evaluar lo que come el paciente. Doctora, Dime. una consulta. ¿Es común ver hipovitaminosis en la ciudad? ¿Perdón? ¿Es común ver hipovitaminosis en la ciudad? ¿En la ciudad? ¿Cuál ciudad? O sea, como una ciudad como Lima, por ejemplo. ¿Es común ver? Es que Lima es grande, porque si tú dices Lima Cercado o Lima Surco, yo te diría que no. Pero si tú me dices Lima Villa El Salvador, no sé. Si me dices Lima San Juan de Lurigancho, tampoco sé. Lima es tan grande, pero yo digo, yo no trabajo pues en San Juan de Lurigancho, no trabajo en zonas, porque al hospital donde yo trabajo, que es María Auxiliadora, más va gente no de un estado nutricional bajo. Entonces, pero tal vez en las postas, en los centros de atención primaria pudiera haber, no solamente eso, sino parasitosis. ¿Y con qué se ve la vitaminosis? Vamos a verla posteriormente con unos cuadros. ¿Ya? Cubre tu... ¿Sí? Ya, a esto vamos, ¿no? La transferrina, la prealbúmina, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren ver, por ejemplo, la hemoglobina puede estar baja, pero ustedes no saben si esa hemoglobina está baja por deficiencia de B12, ácido fólico o hierro, ¿no?
Entonces, ven las constantes corpusculares y si hay macrocitosis y la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal, lo más probable es que sea deficiencia de B12 o ácido fólico. Pero supongamos que esté normocrómica, normocítica, pero hay anemia. Ahí sí tiene que ver depósito de hierro, ferritina, ¿no? Y capacidad de saturación de la transferrina. Esas tres cosas tienen que pedir. Miren, yo lo que les estoy diciendo es lo que se ve en la práctica clínica. Ustedes en esta clase de nutrición es para que tengan una idea de cómo se debe valorar la nutrición y el estado de nutrición. Pero conforme pase el tiempo van a entrenarse más en evaluación y método de estudio. ¿Está bien? Por eso les decía, yo tienen que leer la clase previamente para poder conversar. Bueno, si tienen una persona que está con los huesos, digamos, en deformaciones, entonces de repente, y son niños, de repente pedir calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, para ver el metabolismo del calcio y para ver si hay raquitismo. Es raro, ¿no? Porque el metabolismo del calcio está asociado a la vitamina D, y la vitamina D, bueno, en nuestro medio es fácil porque la exposición al sol no es difícil en nuestro medio, ¿no? Salvo que estemos en el polo norte, pues, donde el sol no llega. Entonces, o en zonas de alta desnutrición como Biafra, el África, ¿no? Esas zonas. Pero acá en nuestro medio la gente toma leche. Más bien los invitaría a ustedes a hacer estudios de investigación en zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Para ver cuánto. Se dice que la anemia es un problema de salud pública en nuestro medio. Realmente en el hospital yo no lo veo, pero se dice a nivel de estadísticas que la anemia es un problema de salud pública. Sería bueno que ustedes lo evalúen, ¿no? En sus estudios de campo, porque ustedes si van a poblados que de repente ellos no se acercan al hospital, porque acá la gente tiene la costumbre de ir al hospital cuando ya está consumado. No, la gente no va a un chequeo de los que sueños, de tiene. Ayer te has quedado estudiando. Hace calor. Y no hay forma de abrir esto. Bueno, yo también tengo calor, pero ahí no me queda otra. Bueno, y la cantidad de energía y proteínas están de acuerdo al estado fisiológico, ¿no? Gestación, lactancia, en la vejez, ¿no? En estado de crecimiento, ¿qué cosa va a requerir más el niño? Proteínas, ¿no? Que son elementos plásticos para crear nuevas células, ¿cierto? Va a requerir carbohidratos porque están en permanente actividad y movimiento. Depende de la actividad que uno realice, ¿no? Porque los albañiles no van a recibir igual cantidad de calorías que un ejecutivo que para sentado, ¿no es cierto? Entonces, el viejo, si bien es cierto está más sedentario, de todas maneras hay que darle un aporte proteico para que por lo menos tenga para formar anticuerpos. Bueno, cuando uno está enfermo, ¿qué se altera? El gasto energético basal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el hipotiroidismo está disminuido, ¿no? Está aumentado en pérdidas por vómitos, drenajes, fístulas, ¿no? Después, por ejemplo, en alteraciones metabólicas, o secundarias afecciones orgánicas como renal, hepática. ¿Qué pasa en enfermedad renal, por ejemplo? La enfermedad renal puede hacer que no produzca eritropoyetina y por lo tanto la hemoglobina baje, ¿no es cierto? Puede que pierda proteínas por el riñón y entonces hay una hipoalbuminemia, lo cual va a condicionar
también desnutrición. Pueda que el hígado esté enfermo, no sintetiza albúmina, no sintetiza factores de coagulación, no sintetiza glucógeno, es decir, se desnutre el hepatopata crónico, ¿no? El cirrótico, por ejemplo, ¿no? Tenemos una fórmula para ver el factor de agresión. Por ejemplo, cuando quieren ver el gasto energético basal real, ¿no? Tienen que sumar el factor actividad de la enfermedad, factor térmico, si hay fiebre, y agresión, que son estos, ¿no? Por ejemplo, el factor de agresión en cáncer es 1,1, en fracturas 1,2, politraumatismos, en sepsis, pancreatitis aguda, quemaduras. Realmente lo que vemos bastante nosotros en el hospital son estos problemas, ¿no? Sepsis, pancreatitis, quemados, politraumatizados. Y cuando nosotros de repente no lo hacemos esto, pero lo debe hacer la nutricionista, ¿no? Para darle realmente una dieta acorde a su necesidad, ¿no? Pero es bueno que lo sepan, que dentro de la alimentación y dentro del aporte que requerimos, tanto calórico como proteico, necesitamos sumar, ¿no? Cuánto pierde de calorías y de energía por temperatura, cuánto pierde por tipo de lesión o agresión orgánica, etc. Entonces, cuando uno se desnutre, existen consecuencias a nivel del músculo, de la piel, a nivel cardiovascular, a nivel hepático. En el músculo va a haber atrofia, pérdida de fuerza, ¿no? En piel va a haber adelgazamiento, pérdida de la elasticidad de la piel, ¿no? Más facilidad de úlceras de decúbito, retraso en la cicatrización, ¿no? Uñas quebradizas con trastornos en el crecimiento, ¿no? A nivel cardiovascular, la masa cardíaca disminuida, ¿no? Puede haber trastornos de conducción. Y en el hígado, ¿qué cosa va a haber? Esteatosis hepática. Lo que hay en los pacientes alcohólicos que no comen, sino solamente toman. Esos son desnutridos y lo que van a tener es una esteatosis hepática. O sea, lo que llaman el hígado graso. Bueno, también a nivel endocrino va a haber disminución de la insulina en ayunas. También va a haber disminución de hormona tiroidea en ayuno, ¿no? Puede haber disfunción gonadal primaria, puede haber amenorrea. Fíjense todo lo que puede haber en un estado de desnutrición desde el punto de vista endocrinológico. Desde el punto de vista renal puede haber variaciones en el filtrado por cambios en el gasto cardíaco, porque el riñón va a recibir el gasto cardíaco que el corazón le manda, ¿no es cierto? Si el corazón no le manda un buen volumen, el riñón no va a filtrar la cantidad necesaria, que creo que son 160 mililitros, ¿no? Por cada circuito. Aparato respiratorio, pueden haber cambios estructurales, ¿no? Pérdida de la masa del diafragma, lo cual debilita la función respiratoria, y menor respuesta ventilatoria a la hipoxia. A nivel intestinal podemos tener atrofia de vellosidades, disminución de las inmunoglobulinas, lo cual va a promover diarreas, ¿no? La desnutrición, ¿qué va a producir en la parte inmunológica? Hemos visto riñón, hígado, piel, músculo, corazón, riñón, pero en la parte inmunológica, ¿qué cosa va a condicionar la desnutrición? Fíjense, lo que puede producir a nivel de piel es disminución de la inmunoglobulina A, alteración de la función presentadora del antígeno por los macrófagos, puede haber disminución de la capacidad bactericida de los polimorfos nucleares, alteraciones en las células B, secundarias a las alteraciones en las células T, y también puede haber involución química, disminución del número de linfocitos, sobre todo CD4. Entonces, si tenemos
alteración de la inmunidad humoral y celular, no tenemos quien nos defienda, ¿no? Entonces, tras el cuerno palos, porque tras que no tenemos quien nos defienda, encima tenemos más proclividad a que nos agredan. Entonces la desnutrición es algo complicado que tenemos que evitar. Miren, pienso que esto de acá es para que graben medidas significativas, ¿no?, de porcentaje de peso perdido. El porcentaje de peso perdido igual a peso vital menos peso actual. Entonces, estas fórmulas te van a dar si es el 1.2%, del 1 a 2% en una semana, el 5% a un mes y así sucesivo. Pero miren, yo en la práctica diaria no hago eso porque realmente la gente no te va a dar exactamente la cantidad de peso que ha perdido. Si yo le digo, ¿cuánto usted pesaba? Mire, yo pesaba 80 kilos y ahora pesa 60. ¿En cuánto tiempo lo ha perdido? En 3 meses. ¿Cuánto ha perdido? 20 kilos. En 3 meses. ¿Es significativo? Sí. Claro, se va a notar, ¿no? Entonces, generalmente esto puede ser que tenga, porque la gente cuando pierde un poco de peso no valora, no le da importancia y tampoco va al médico. Va cuando ha perdido, que la gente le dice, oye, anda al médico porque estás flaco. Y uno verdaderamente lo nota adelgazado y uno dice, ¿este tiene diabetes o tiene cáncer? Porque son las dos patologías donde ustedes normalmente notan la pérdida de peso, ¿no? Estas también son fórmulas para ver porcentaje de peso ideal, peso actual por 100 sobre peso ideal, peso habitual, el porcentaje de peso habitual sería peso actual por 100 sobre peso habitual. Peso habitual es el que siempre ha pesado, puede ser un obeso, pero es un peso habitual, ¿no? Y cuando hay una desviación leve, van a tener un 85-95% de peso, de pérdida de peso, ¿no? A ver, vamos a calcular un peso de ustedes, ¿ya? ¿Quién se anima? ¿Tú querés un poquito, ¿eh? ¿Peso actual cuánto es? ¿Tu peso actual? ¿Ah? 78. Ya. Sobrepeso habitual, ¿cuánto debes? ¿Siempre has pesado igual o has ganado peso? ¿Antes pesabas más? Ah, bueno. ¿Cuánto pesabas antes? 90. Entonces a él tenemos que hacerle, ¿no?, porcentaje de pérdida, ¿no? Ya. Antes pesabas 90, ¿no es cierto? Por 100 sobre el peso que te corresponde, ¿cuánto es? ¿Cuánto ha perdido? Bueno, no sabe sacar la cuenta. Vale. Miren, esto de repente les va a servir más, menos del 5% de la pérdida de peso en 6 meses, ¿no? Se diría que es una pérdida de peso pequeño, ¿no? Puede ser significativo si has perdido del 5 al 10%, ¿no? Y puede ser muy significativa cuando tú has perdido mayor del 10%, ¿no? Digamos, si yo siempre he pesado 70 kilos y he perdido 7 kilos, ¿cuánto es el 10% de 70? 7, ¿no? 7. He perdido 7 kilos en los 6 meses. Fíjense, 7 kilos en 6 meses ya puede ser bastante significativo. Entonces ustedes tendrían que evaluar al paciente y preguntarle, ¿no?, cuánto ha pesado siempre, cuánto pesa ahora, ¿no?
Y además, porque la gente también puede bajar de peso por sufrimiento, ¿no? Entonces, como les digo, siempre preguntarles si también tienen náuseas, vómitos, diarrea, alguna molestia que indique organicidad. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra cosa que evaluar, que es la capacidad funcional del paciente, ¿no? Cuando ustedes evalúan al paciente, tienen que evaluar la pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular. Realmente existe un equipo que mide la masa en forma bioeléctrica, diferencia la grasa del músculo, ¿no? Se llama impedancia, creo, impedancia bioeléctrica de músculos, grasa, para que defina. Por ejemplo, yo puedo tener este rollo acá, pero yo quiero saber si este rollo, cuánto de grasa y cuánto de músculo tengo. Entonces la máquina me define, y es más, me define la grasa central, ¿no?, que está rodeando el intestino, todo eso. Entonces me dice si realmente yo tengo obesidad central con riesgo de enfermedad metabólica, ¿no? Mira, se habla de un gravemente desnutrido, aquel que pierde mayor del 10%, con gran pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular y además edema. Eso se ve en los casos de TB abandonados, se ve en los casos de SIDA también a veces, ¿no? Porque ellos pierden bastante tienen pérdidas nutricionales por diarreas y vómitos. Cuando vean ustedes un paciente que tiene mucho tiempo diarrea, que ha perdido bastante peso, lo primero que piensan es el SIDA. Y ahora no se salvan ni los viejitos, porque con esto que de la disfunción eréctil han salido esos medicamentos para mejorar. Entonces, hasta los viejitos tienen SIDA. Bueno, este es el índice de Quetelet, que ya lo saben ustedes más. Esto es lo que les decía, ¿no? Cómo se va a manifestar clínicamente las deficiencias, por ejemplo, deficiencia de vitamina A, zinc, ácidos grasos esenciales. Van a haber piel seca, descamativa, puede haber hiperpigmentación en pelagra, deficiencia de niacina, puede haber hiperkeratosis folicular, deficiencia de vitamina A, C o ácidos grasos, ¿no? Puede haber deficiencia de vitamina C y K en lo que llaman las petequias, ¿no? Bueno, creo que les hablé del exceso de carotenos en la pigmentación anaranjada, ¿no? Deficiencia de ácido nicotínico en pelagra, edema, desnutrición calórico-proteica, polipoalbuminemia, beriberi, deficiencia de proteínas, vitamina E en prematuros, hematomas, deficiencia de vitamina K. El otro día vi una paciente que le estaban dando anticoagulación, por un problema de que ella había tenido antecedente de un tromboembolismo pulmonar, pero se habían pasado de anticoagulación. Entonces le estábamos poniendo vitamina K para mejorar ese sangrado. Cuando tengan déficit o lentitud en la cicatrización, también vean si el paciente está bien nutrido. Por eso que los cirujanos no te operan a desnutridos, porque es más, cuando cierran se vuelve a abrir la pared. El hilo, que es proteína, el carbo, se lo come el cuerpo, porque es proteína. Entonces se abre la herida. Entonces los cirujanos no quieren operar desnutridos porque verdaderamente son un problema, se pueden volver a abrir. Disminución de turgencia de la piel, deficiencia de agua.
También puede haber deficiencia de ácidos grasos esenciales en piel fina. Bueno, la piel fina, húmeda, también se da en hipotiroidismo, en hipertiroidismo. Y la piel seca, con poca turgencia, también se da, la profesora, se da en hipotiroidismo. Fíjense las manchas de Bitot por deficiencias de vitamina A, ¿no? A nivel del epitelio conjuntival, ¿no? Palidez de conjuntivas. Por eso había la costumbre de que cuando evaluaba el médico, ¿no? Hacían esto para ver cómo estaba la conjuntiva ocular. Cerosis conjuntival. Se habla de cerosis cuando la conjuntiva está seca, también por deficiencia de vitamina A. Reblandecimiento de la córnea, que es la queratomalacia, deficiencia de vitamina A. Esto de los ojos, acuérdense, porque la gente se queja mucho de esto. Pero también no siempre por deficiencia de vitamina, sino también por fenómenos inmunes. Por ejemplo, el fenómeno de Sjögren, que se da en enfermedades reumáticas. La inflamación palpebral, ¿no? Con deficiencia de riboflavina y niacina. ¿La riboflavina qué vitamina es? ¿Ah? B2, ¿no? Porque la tiamina es B1. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Durmiendo? El santelasma son pequeños quistes amarillentos en los párpados, ¿no? Algunos van a ver así como depósitos medio amarillo, blanquecino, como si fueran unos lunares, ¿no? Unas plaquitas, ¿no? Puede haber, mire, oftalmoplejía por deficiencia de tiamina. Si van ustedes a una zona donde van a haber pacientes desnutridos, de repente pueden ver todo esto, ¿no? Ictericia leve en la esclerótica, también por deficiencia de piridoxina. Eso es en los borrachitos, ¿no? En los borrachitos, cuando están intoxicados, tú le pones piridoxina y menos. Mira, puede haber fotofobia por deficiencia de zinc. Úlceras en la boca, deficiencia de vitamina C. ¿Qué úlceras en la boca podemos tener? Afta. Las aftas. Cuando las aftas son recurrentes, yo realmente no lo veo por deficiencia de vitaminas. Las aftas se repiten por estrés. Entonces, cada vez que aparece la lesión en la lengua o en la encía o en el carrillo, ¿no? Ustedes preguntan al paciente y generalmente han tenido un estresor. En esos casos, por ejemplo, unos enjuagues con prednisona y manejando el estrés con unos ansiolíticos puede mejorar, porque ellos mismos vienen y te dicen, ya me han visto y me han dado un montón de vitaminas, pero no mejoran. Y esto tiene su ciclo, porque puede durar una semana, 10 días. Ya cuando la lesión dura más de 15 días, hay que mandarlo al cirujano maxilofacial, porque probablemente hay que biopsiar. Lesión que tengan en cavidad oral es peligrosa. Mejor la mandan a estudiar. Ahora, la difenilantoína, cuando se da en dosis, en sobredosis, ¿no? Lo que puede hacer es hiperplasia de la encía. Ustedes pueden ver al paciente que tiene la encía engrosada y pueden ya decirle o sospechar que toma difenilantoína si es epiléptico o tiene historia de convulsiones.
por la lengua roja, dolorosa, ¿no? Se dice que es por deficiencia de niacina, fólico, hierro, vitamina B12, piridoxina y triptófano. Pero también, por ejemplo, esa lengua roja se ve en pacientes diabéticos. Tal vez si nosotros a los pacientes diabéticos le midiéramos, ¿no?, la niacina, la piridoxina, el triptófano, no sé cómo sería, tendríamos que evaluar. La literatura dice eso, pero en el diabético también se ve la lengua roja y a veces de papilada. La fisura en la lengua, ¿no?, también se dice que es por deficiencia de niacina. Pero yo les digo que hasta la lengua geográfica que he visto, las he mejorado con corticoide y mejorando calidad de vida. ¿Qué relación tiene eso con la avitaminosis? Tendríamos que haber medido las vitaminas, pero tienen una relación directa, los cambios de piel, mucosas, ¿no?, con el estrés. Con el estrés se me seca el cabello. Y fíjense, acá estamos viendo los cambios en la uña, ¿no?, por deficiencias de zinc. Cabello fino, débil, quebradizo, deficiencia proteica de biotina, zinc, exceso de vitamina A no creo que hay en la gente, no es algo que coma mucha zanahoria. ¿Qué otro alimento tiene mucha vitamina A? Papaya tiene caroteno. ¿Ustedes han llevado nutrición ya? ¿Han llevado? Sí. ¿Qué otros alimentos tienen vitamina A? Ya dije zanahoria. La yema del huevo tiene fierro. No sé, pero la calabaza tiene bastante vitamina A. ¿Tú has leído? No entiendo, ¿qué? Hojas verdes, calabaza. Hojas verdes, ¿no? Y hojas verdes también tienen vitamina E y también tienen vitamina K, ¿no? Y así pueden ver piernas arqueadas, lo que les decía, deficiencia de calcio, fósforo. Puede haber osteomalacia con manifestaciones de dolores óseos en piernas por deficiencia de vitamina D. Todo esto es asociado a calcio, vitamina D, al metabolismo de calcio y fósforo. Por eso que cuando uno se deshidrata con pérdida de electrolitos, uno se siente laxado, ¿no?, como que el cuerpo no le responde y además siente hasta dolores, porque hay deficiencia de sodio, de potasio, ¿no? Contracturas musculares por deficiencia de piridoxina también, ¿no? Mucha gente que cree que los calambres y las contracturas son por deficiencia de potasio, ¿no? Dicen, no, tengo deficiencia de potasio, por eso me dan calambre, voy a comer plátano y voy a comer tomate. Pero la gente repite lo que escucha. Miren, puede haber depresión por deficiencia de vitaminas, 1, 2, ácido pantoténico.
imposibilidad para concentrarse cuando hay deficiencia de vitaminas y proteínas, deficiencias en colina, pérdida de memoria, porque la colina, la lecitina y todo eso tiene que ver con los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Deficiencias de B1, B12, puede ocasionar pérdida de reflejos y dolores también. Por ejemplo, en las neuritis periféricas, esas neuritis que te da por cambios de temperatura. El día sábado ha sido un dolor increíble aquí en la espalda, pero un dolor que no podía levantarme, echarme y moverme. Y me di cuenta de que había abierto la refrigeradora y había tomado un jugo helado. Yo dije, eso así. Entonces agarré y me puse una muela de Dolomorfiol. En 3 horas se me fue todo. Porque tiene diclofenac y tiene vitaminas B. Entonces esto ayuda mucho a la regeneración de la mielina en el nervio cuando está inflamado. En 3 horas. Y así pueden ustedes atender pacientes. Por ejemplo, sacándole la historia. Tengo un dolor que cuando yo inspiro hondo, me duele. Entonces trato de no respirar. Pero me duele, no puedo dormir. Cuando duermo me duele más. Entonces, si eso ha aparecido de ayer para hoy, o de repente puede haber sido una semana pero no se ha tratado, y no tiene tos, no tiene lesiones herpéticas, no tiene compromiso general, piensen siempre en un cuadro neurítico. Es un dolor feo, verdaderamente la gente tiene razón para quejarse. Y con vitaminas y antiinflamatorios nomás se es que le estén viendo placas, exámenes de laboratorio. Por eso la clínica es importante, cómo uno toma los datos para poder orientar al diagnóstico. ¿Tienen alguna pregunta?